esos sacramentos que nos invita nuestra Iglesia Católica, que son herramientas que el Señor nos dejó. Es necesario confesarse con más frecuencia, con la frecuencia que sea necesaria para no vivir habitualmente en el pecado grave. El pecado es una cárcel, Padre, y a través de ustedes el Señor nos libera. El pecado es toda acción u omisión voluntaria contra la ley de Dios. Ya está en el aire un encuentro con Jesús. Un milagro como dice nuestra canción, un milagro sucedió. Y es que es un milagro, mi hermosa familia, que estemos de nuevo, de vuelta, como decimos, compartiendo estos minutos de amor, pero en nuestro programa un encuentro con el amado, con el resucitado, con el Redentor, con el Hijo de Dios, con el que te ama y nos espera. Que Dios me lo bendiga, mi hermosa familia. También saludamos a nuestro hermano Televida Santo Domingo, otro canal que te conduce a tener ese encuentro con Jesús. A todos ustedes que están ahí, a todos ustedes que jueves tras jueves, 8 de la noche, se conectan por un encuentro con Jesús, le dan like, lo comparten. Imagínense ustedes un milagro de Dios. Por eso, siguiendo la secuencia, ya vamos en la cuarta parte. Ay, Dios mío, Josefina, que pensaba que los sacramentos los íbamos a desarrollar en un solo día. Miren, y hoy vamos en la cuarta parte de seguir desarrollando esos sacramentos que nos invita nuestra Iglesia Católica, que son nuestra salvación. Por ahí está nuestra salvación, familia. Son herramientas que el Señor nos dejó. Y ya no tengo que decirle quién está con nosotros, porque quién es que está desarrollando en nombre de Dios esos temas. El Padre Norberto. Padre Norberto, ¿cómo se siente hoy, Padre Norberto? Muchas gracias, hermana Josefina. Me siento bien, contento para compartir con usted y con todos los oyentes de este programa y del canal. Al mismo tiempo también poquito con sentimientos encontrados por la noticia que tuvimos por la muerte de un compañero sacerdote. Yo sé que tiene la oportunidad de encontrarse con Jesús, pero al mismo tiempo una tristeza porque es un sacerdote menos, sobre todo menos de edad que yo, y que nos va en este momento que no tenemos muchos sacerdotes y no hay mucha vocación. De verdad, Padre. Y siempre hay un problema de vocación. Entonces, un poquito de sentimientos así y encontrado, pero aquí estamos, la vida sigue. Eso nos entristece a todos. Por eso esa noticia que pasó días atrás no deja de ser una noticia presente. Hicieron unos días, un mes más o menos, y los recordamos como si fuera hoy mismo. Así es que por eso es que te invito a orar siempre por los sacerdotes, porque a través de ellos recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo, pero ellos también son seres humanos que sienten al igual que tú y que yo. Por eso vamos a orar, Padre. ¿Qué le parece? Sí, con mucho gusto, y especialmente orar por nuestro hermano sacerdote. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios de misericordia y de amor, ponemos en tus manos amorosas a nuestro hermano. En esta vida, tú le demostraste tu gran amor al elegirlo como sacerdote. Y ahora que ya está libre de toda preocupación,
concédele la felicidad y la paz eterna. Su vida terrena ha terminado ya. Recíbelo ahora en el paraíso, en donde ya no habrá dolores, ni lágrimas, ni penas, ni soledad, sino únicamente paz y alegría con Jesús, tu Hijo, y con el Espíritu Santo para siempre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Padre Norberto. De verdad que sí. Así es que seguimos en oración y seguimos en acción, porque eso es la vida del ser humano, un continuar, un nuevo empezar para que el Señor pues siga suscitando en los corazones nuestros el amor hacia Él, el amor hacia la evangelización. Y te decías que cuando iniciamos la primera parte de los sacramentos, en la idea de Josefina siempre estuvo que no iba a ser tan extenso y tan intenso. Padre Norberto, ¿y cuándo vamos a terminar? Me encanta. Si ustedes vamos en la cuarta parte, si ustedes han ido desglosando, si han ido estudiando, porque ha sido una catequesis desde el primer día, desde el inicio del significado de lo que son los sacramentos. Si tú no has visto la primera parte, la segunda, la tercera, te vas a nuestro canal Promesa MRC y pone un encuentro con Jesús, los sacramentos. Y así te vas a encontrar con cada parte en donde está desglosada de una manera tan espiritual y tan profundamente a través de nuestro querido Padre, el Padre Norberto, el Reverendo Padre Norberto. Padre Norberto, pero iniciamos y como que no dijimos casi nada, porque yo sé que se quedaron todas estas preguntas respecto al sacramento de la reconciliación y como que nos quedamos ahí para continuar. Es más, casi ni siquiera pudimos desarrollar la última vez. Sí, hablamos justo del inicio, del sentido de este sacramento. Yo decía que es un sacramento en el que por la absolución del sacerdote se le perdona al cristiano arrepentido, no a cualquier persona, al cristiano arrepentido que se acusa rectamente los pecados cometidos después del bautismo. Entonces, y él es perdonado de sus pecados por la bendición, la absolución del sacramento. Entonces, de ahí, y el programa terminamos y ahora vamos a estamos continuar. en televisión, Padre, estamos en televisión, Padre Sí. Norberto. Pero yo sé que es que a usted le gusta, no le gusta, o no es que no le gusta, sino que a usted le gusta dejar todo Claro. concluido como debe ser, como Sí. nos manda la palabra de Dios. Sí. Y en eso ya Josefina conoce un poquito al Padre Norberto. Padre Norberto, hemos escuchado por ahí, no sé tu familia, por ahí que el sacramento de la confesión es más. Yo, sin temor a equivocarme, yo pienso que tú también has escuchado personas decir, yo no me confieso con otro hombre igual. Eso es un invento. Que la confesión es un invento de hombre, de un cura. Hablen un poquito de esto, Padre. Yo sé que usted es un cura, que es un sacerdote, pero en verdad siento que es una ofensa a Dios, porque sabemos que ustedes son instrumentos, que ustedes no son los que perdonan los pecados, que es Dios a través de ese instrumento llamado sacerdote. Pero escuchamos a personas decir que no se confiesan con otro hombre, que eso es un invento. Hermana Josefina, no es para mí una ofensa dirigida a mi persona, solamente lo veo como una ignorancia y una persona que no aprovecha los medios que Dios ha dejado para su salvación. Wow. Y da tristeza que la persona, por su ignorancia o por dejarse llevar
por comentarios de otras personas que no aprovecha y desaprovecha este medio. Cuando hablamos del invento, todos sabemos, se conoce el inventor de cada cosa. Por ejemplo, de la imprenta es Gutenberg, que es un alemán. Del anteojo es Galileo. Conocemos el inventor del teléfono, que es Bell. Entonces, si le pregunto, ¿quién es el inventor del sacramento de la reconciliación? Jesucristo. Me vas a decir, no sé si existe, porque como un inventor humano no existe. Ay, Padre, qué comparación nos trajeron, Entonces, familia. no existe. Entonces, es una falsedad. Santo Dios. Pero sí existe un inventor, Amén. el que inventó el sacramento. Por eso le voy a dar la Biblia para Amén. que usted pueda leer. Amén. En el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 21. Ahí vamos a encontrar el inventor, que él es realmente humano, pero también es realmente Divino. con otro atributo. Divino. Entonces ahí vas a conocer. Si es el inventor como humano, no existe. No, Padre. Pero si debe añadir que también es Dios, ahí vamos a conocer a este inventor. Y que el invento, y que la palabra de Dios no es invento, Padre. Sí. No es invento de usted, Sí. ni de Josefina, ¿verdad, Padre? Sí, Padre, entonces yo entonces- estoy en San Juan 20. 20 y el versículo 21. Ok, Usted lee, tal vez vamos a encontrar el Amén. inventor. amén. Nos dice en el San Juan 20, versículo 21. Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Continúo. Palabra, Palabra de Dios. porque no es tu palabra. Amén, sí. Entonces, Palabra del Señor. Sí, sí, esas palabras, ¿de quiénes son, hermana Josefina, esas Ay, palabras? Ay, del mismo que inventó la palabra. El que Jesús. Jesús. Entonces, esas palabras las pronunció Jesús cuando se presentó a los apóstoles. Y escucha, después de haber resucitado, el Padre mandó a su Hijo, que habla en este momento. Mandó a su Hijo para salvar a los hombres, que somos pecadores. No solo perdonándonos, pero también enseñándonos cómo vivir, hacia el camino para llegar a la vida plena, la vida eterna. La buena noticia, en otras palabras, pero también perdonándonos los pecados. Por eso Jesús se encarnó, Jesús vino en el mundo. Y Él dice, ¿cómo el Padre me ha enviado? Entonces es Dios el Padre que le envió. Ese Padre dijo que vaya a perdonar los pecados. Y Él llega, y este Hijo que murió para quitar el pecado del mundo, deja a los suyos. Cuando el Padre lo mandó, no sabemos en ninguna parte que el Padre le dijo que vaya a decir que van a ir a perdonar. Pero es Él. Él, el Hijo, Jesucristo, que manda ahora a sus apóstoles para que perdonen en su nombre los pecados a los hombres. Ustedes se dan cuenta, Dios manda a su Hijo A perdonar. a salvar, perdonando, enseñando y todo. Y este Hijo que Él mandó, que murió para quitar los pecados del mundo, ¿qué hace? Vayan. En la tradición dice, pero otra tradición dice, a los que van a perdonar los pecados quedarán perdonados. Y a los que no van a perdonar quedarán sin perdonar. Entonces, si un hombre que cree en Jesús, que Jesús es el Salvador, vino a salvarnos, y Jesús deja cómo uno debe ser perdonar los pecados. Deja los medios, Padre. Deja por eso hablamos de los sacramentos como medios que Jesús dejó para salvarnos.
Amén. Y Él no quiere usar este medio que dejó Jesús. Dijo, mandó a los apóstoles, van a perdonar. Y los apóstoles van a perdonar. Y tú no recibes, que son hombres, que no, tú no crees, tú es solamente. Pero Dios mandó a esos hombres. ¿Quién desaprovecha el medio que dejó Jesús, hermana Josefina? Dígame. Amén, Padre. Mire, yo siento que la verdad es la ignorancia de nosotros. La ignorancia. La ignorancia de nosotros. Luego, si este poder Cristo se lo dio a los apóstoles, también deben tenerlo los legítimos, escucha el nombre, sucesores de los apóstoles. Los sucesores deberán morir, ¿no? Un día debería morir. Sí. Pero deberán transmitir. Es que el mensaje para perdonar solamente se deberá quedarse en el tiempo de los apóstoles. Primero los apóstoles estaban ya en el programa de Dios Padre para que Jesús los manda. Esos apóstoles mandaron a sus sucesores. Digo, legítimos sucesores de los apóstoles para ir a perdonar. Wow. Y podemos establecer este árbol genealógico de Jesús, del Padre Dios a Jesús, y Jesús a los apóstoles, y de los apóstoles hasta el último apóstol que ahora está en Roma, que se llama León XIV, el Papa. Podemos hacer esta línea de sucesión de Pedro, a quien Jesús le dijo, todo lo que ata sobre la tierra quedará atado en el cielo, todo lo que desata sobre la tierra quedará desatado. Esta referencia todo el mundo lo conoce, hermana Josefina. Es en el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo 8. Entonces, 18 y 18. Puedo decir así, capítulo 18, versículo 18. Entonces, este poder de Pedro, de los apóstoles, llega hasta los sucesores de los apóstoles, hasta el sacerdote, porque él está ungido y le impusieron las manos. El mismo poder que empezó con el Padre, que mandó a su Hijo sopla sobre los apóstoles y los manda a perdonar. Esos apóstoles mandaron también a perdonar hasta hoy. Y nosotros podemos decir, estamos en esta sucesión legítima, no cualquier sucesión, hermana Josefina. Wow, Dios mío, yo escuchando esta aclaración tan profunda, si te quedas con alguna duda de que los sacerdotes son esos medios, esos regalos por los cuales tú y yo recibimos cuando nos absorben el Señor a través de ustedes, de nuestro pecado, porque todos los días pecamos de pensamiento, de palabra, de omisión. ¿Y cómo vamos a ser libres de esas cadenas? Sí. En la confesión, porque mientras somos presos, Padre, Sí. somos presos, estamos muchas veces más presos interiormente que aquellos que están en una cárcel visible. El pecado es una cárcel, Padre, y a través de ustedes el Señor nos libera. Y qué pena que tengamos, yo diría, Padre, una mente de pobre en donde la palabra misma nos instruye, y aún así seguimos dudando de este sacramento de la confesión, Padre. Entonces, ¿cuántas veces estuvimos hablando, pero repítanoslo una vez más? ¿Cuántas veces debo confesarme al año? Porque yo sé que lo hablamos, pero fue un poquito rápidamente. Sí, quisiera aclarar, hermana Josefina, tú hablaste de la cárcel, que uno está en la cárcel, todo eso por el pecar, por lo que ha cometido, como errores, todo eso. Pero yo quisiera hablar más del sacramento de la paz. La paz. Y San Pablo lo dice muy bien. Él lo dice muy bien. Él dice así. Cuando San Pablo dice, todo eso es obra de Dios, quien por medio de Cristo nos puso en paz consigo mismo y nos dio el encargo de poner a todos en paz con Él.
Padre, pero que ¿cómo una persona puede tener paz? Es decir, ¿Cómo una persona tiene paz y está llena por dentro de podredumbre? Es eso lo que quería llegar allá. Tú cometes pecados. Tú ya no tienes paz porque el pecado te roba la paz. Te roba la paz, te interpela. Tú no tienes la conciencia tranquila por lo que ha hecho. Tú estás en pena. No sabes tu relación, cómo está ahora tu relación con Dios, contigo mismo, tal vez con la persona que es la víctima de tu pecado. Tú vives sin paz. Entonces, y San Pablo dice que Dios no, de hecho, San Pablo que no conoció a Jesús, mira, San Pablo que no era de los 12 apóstoles que recibieron el poder. Y él dice, que fue el aborto, dice, yo soy el último. El último, él es decir, son los apóstoles que le transmitieron este poder también para ir a poner a la gente en paz con Dios, amén, con ellos mismos y con los demás. Yo a la gente le digo, es como una persona que quiere lavarse. Yo a la gente esencial le digo así, mira, la reconciliación, el sacramento de penitencia es como el baño. Cuando tú te ensucias, hermana Josefina, ¿qué sientes? Tú sientes la suciedad, tú sientes que tú no estás bien. Y me siento pesado. Tú sientes pesado. Si tú quieres estar bien, ¿qué tiene que ser? Bañarte. Ir a bañarte. Entonces, para mí el sacramento de la reconciliación es como ir a bañarse para sentirse bien y en paz contigo mismo, que en tu cuerpo tú sientes que tú estás perdonado. Porque si Dios te perdonó, ¿quién más? ¿Quién más? Tú te sientes liberado, perdonado y en paz, en buena relación con Dios, contigo mismo, porque Dios te perdonó. Si Él te perdonó, pero no hay otra cosa. Y una conciencia tranquila produce. Una conciencia tranquila produce. Es como si una persona que después de bañarse, se siente el cuerpo, respira y está en paz. Y eso entonces, volviendo, si eso se nota en tu forma de ser, hasta tú sientes que respira. Tú respiras en este momento. Entonces, volviendo ahora a la pregunta que me hiciste, me habla de cuántas veces que uno debe confesar, si entendí bien. Que lo hicimos, lo dijimos, pero si usted quiere dar una breve explicación de cuántas veces al menos. Esto fue en el concilio de Letrán, que se realizó en el año 1215. Este concilio que determinó que uno debe confesarse al menos una vez al año, que determinó eso, no hizo otra cosa que señalar el tiempo dentro del cual debían los cristianos, los fieles, cumplir el mandato divino de la confesión. Confesarse a lo menos una vez al año a fin de estimular a los cristianos, voy a decir, perezosos, que no entienden la importancia de este sacramento, que no lo usa. El medio que Dios, para servirse de este medio de salvación, a menos una vez al año. No puede quedarse así todo el año sin confesarse, pero al menos esto es el plazo mínimo. Es como se dice, al menos comulgar una vez al año. El plazo mínimo. ¿Quién quiere sinceramente salvarse y no quiere correr un riesgo, un serio riesgo, peligro de condenarse? No puede contentarse con eso, de ser una vez al año, con eso. No, es necesario confesarse con más frecuencia, con la frecuencia que sea necesaria para no vivir habitualmente en el pecado grave. Oh, santo Dios. En el pecado grave, porque hay pecado grave y hay pecado también que llamamos venial. Y ahí lo estuvimos hablando, padre. Sí. Pero vamos a tratar de ir agilizando un poquito más, ya que el programa pasado estuvimos desarrollando este tema, pero que nos quedó un poquito, inconcluso. Padre, esos frutos, para ver si podemos darle el tiempo de entrar en otro sacramento o iniciar a otro, que es el de la unción de los enfermos. ¿Cuáles son
esos frutos de la confesión? ¿Qué produce? Hermana Josefina, ya le hablé de la paz, la paz que recuperamos para estar bien con Dios. La confesión te devuelve la gracia si la has perdido. Wow. Porque si cometes un pecado grave, tú pierdes este don de Dios, esta vida divina, este favor, este vínculo con Dios. Amén. Entonces, te devuelve la gracia. Wow. Si la ha perdido. También te le aumenta si no lo ha perdido. Por ejemplo, como el pecado venial, que es un pecado leve. Te la aumenta. La gracia. El último te da auxilios especiales para evitar nuevos pecados. Entonces, tienes esta gracia hasta después de confesarte para que vuelva a caer en los mismos pecados. Tal vez es un poquito difícil, pero no digo que nunca vas a volver a caerte, pero al menos te da auxilios para no volver para evitar nuevos pecados. Aleluya. Por eso uno recibe esta. Y si por ejemplo, te encuentra la muerte en este tiempo, tú estás confesado, no quiero decir te va directo a Dios, pero te va bien. Te va bien. Pero por lo menos me acerco un poquito más. Te acerca un poquito más con el Padre. Qué lindo, Padre. Yo no sé, familia, si en verdad tú sientes que estos temas y hermana Josefina, disculpa, no, está bien. Y sobre todo si tú tienes que comulgar, tú estás en un estado de gracia, hasta se argumenta para recibir a Jesús, viene a ti, porque San Pablo dice, el que comulga indignamente comulga su condenación. Entonces si tú estás confesado, vas a recibir a Jesús, Padre, mira los beneficios que tú recibes, porque Jesús viene, porque tú estás en gracia. Padre, es que no hay una riqueza más hermosa que recibir que recibir a Jesús dignamente, limpiamente, con una conciencia, porque cada uno de nosotros sabe, cada uno de nosotros conoce cómo está su conciencia. No estamos aquí para juzgar, para señalar, tú tienes que hacer, no, cada uno de nosotros. Estos son herramientas, son instrumentos que Dios pues nos ha permitido compartir a través del Padre Norberto, que con tanto amor pues lo está espléndidamente explicándonos. Gracias, Señor Jesús, por esta bendición de esta serie. Yo la he catalogado la serie de los sacramentos, porque ya vamos por la 4ª parte. Entonces, Padre, esos pasos para hacer una buena confesión, ¿usted podría hablar un poquito de esos pasos porque a veces hacemos la confesión, como lo dije la semana pasada, creo que la semana pasada o antepasada, en uno de los sacramentos, que quizás a veces el pecado que debo confesar no lo confieso, y el que no es tan pecado, que son pecados veniales, esos son los que me voy adelante, o sea, a mi conveniencia, déjame confesar esto, guardo uno y dejo el otro. ¿Cuáles son esos pasos que yo debo dar para hacer una buena confesión y decir, salí limpio, me siento limpio? Sí, voy a dar los pasos para hacer una buena confesión. Voy a empezar por ahí, pero yo pienso que el gran problema en nuestro mundo hoy, hermana Josefina, es la falta de la conciencia del pecado. Yo pienso que la gente ni siquiera sabe qué es el pecado, qué es no el pecado. Deberíamos tal vez hablar de este punto, hermana, sí, pero no para contradecir. Voy a dar los pasos para hacer una buena confesión. Yo en el catecismo de la iglesia, la catequesis que damos a los niños de primera comunión, el que hizo la primera comunión tiene que saber eso. Los pasos para hacer una buena confesión, que son 5 pasos. Examen de conciencia. El primer paso, es decir, tú quieres hacer la confesión, te sientes. Primero es examinar tu conciencia desde la última confesión, no desde que empieza a saber que tiene la edad, con la conciencia de saber que ese es pecado, no. Desde la última confesión, porque hay personas que quieren regresar hasta los pecados que ya confesó, pero como tiene la memoria, el recuerdo y quiere, no, desde la última confesión. Tú haces examen de conciencia, examina tu conciencia, cómo te ha portado como un buen cristiano. Wow. Cómo te ha portado ante los mandamientos de Dios, la palabra de Dios, los mandamientos de la iglesia. Ahí nos viene eso que nos señala
qué es lo que es pecado, qué es lo que no es pecado. Entonces, cuando tú examinas tu conciencia es el primer paso. Y como no es algo así por cumplir, segundo paso, dolor de pecado. Debes sentir el dolor de tus pecados. Por eso se dice, se perdona a la persona arrepentido. Exacto. Entonces, tú tienes que sentir el dolor de eso, de lo que ha hecho, las consecuencias de los pecados que cometiste, todo lo que ha causado, sentir el dolor de eso, porque no es solo cumplir por cumplir. Examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de enmienda. Por favor, vayan tomando notas. Tercero, propósito de enmienda. Es muy importante. Decir, tú mismo debes ya a tu nivel saber qué debe hacer para enmendar, para no volver a caer en esos pecados. Por eso se perdona a la persona que está realmente arrepentido. Que no va a volver, no quiero decir que no va a volver a cometer los mismos pecados. No, en ese momento cuando vas a la confesión, debe ser arrepentido con este propósito de enmienda para no volver a caer. Y pedir a Dios la gracia, ¿verdad? Pedir a Dios la gracia para no. Tercer paso, propósito de enmienda. Y el cuarto paso es confesar. Es decir, cuando la conciencia te dice los pecados que ha cometido desde la última confesión, tú debes confesar eso. Son los pecados confesados que son perdonados. Entonces, pero si tú haces examen de conciencia después para confesar, tú seleccionas. Cojo esto y dejo esto. Eso el Padre me conoce. Es que qué pena el Padre me va a... Sí, porque esa es otra cosa, que a veces hacemos elección. Ay, no, yo no me voy a confesar con el Padre Norberto, él me conoce y me da vergüenza después. Esa es otra cosa, Padre, que yo pienso que ustedes están ahí no para juzgar, no para condenar, sino para escucharnos, orientarnos y darnos la absolución a través del Señor. No pienso que si yo voy a confesarle al Padre Norberto un pecado X, pues ya él me va a mirar con otros ojos después. Eso está en ese momento, ¿verdad, Padre? Como si el Padre me hubiera querido ir a escuchar las confesiones. Es una misión. Amén. Dios nos ha dado esta misión de decir, uno debe ayudar como nuestro patrón de los sacerdotes. Porque yo me imagino, el Padre, curo de Ars. Yo imagino, imagínense ustedes si los sacerdotes llevaran la vida de nosotros. Sí. Ustedes saben los pecados que escuchan ellos. No, ellos lo escucharon por ahí y ya, cuando lo dicen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ya ustedes, ya, ¿verdad, Padre? Hermana Josefina, es lo que a mí nunca me he entendido bien, lo que Dios hace en nuestra vida después de escuchar cuántas confesiones he podido escuchar en mi vida y que no se queda. Wow. Que Dios no sé cómo lo hace. Y ahí se terminó ahí. Bendito sea Dios. Y no me recuerdo ni de eso. Wow. No solamente que no puedo decir eso que la persona, porque me puede excomulgar de la iglesia por decir un pecado de una persona que había confesado confesión. Confesión. Puerta cerrada. Entonces, pero lo que Dios hace es que uno no puede recordarse de eso. Yo no sabía, Padre. Porque cuántas confesiones. Qué lindo, Padre. Yo me pregunto, pero si eso hubiera quedado en la mente, ¿cómo hubiera sido yo? Padre, es que son muchos. Entonces, son muchos ya los que nos llegamos al cuarto paso, que es confesar. ¿Y el quinto paso, Padre? El quinto es cumplir la penitencia. La penitencia es una ayuda que el sacerdote te da para como si no volver. Tú hiciste esto, tienes que hacer esto, ¿verdad? Sí, a veces mucha gente no entiende eso. Okay. Y no lo entiende, piensa como si que es un castigo, que no. Ajá. No es puede ser también una oración. O sea, dice, bueno, muchísimas oraciones me han dado a mí. Sí, por tu penitencia va a cumplir y hacer eso. hasta un santo rosario. Sí, o puede ser una reparación así. Sí, pues se le llama decir, mira, por lo que hiciste, por ejemplo, robaste dinero, mucho dinero, aún hiciste daño. Eso te dice, bueno, vas a hacer obra de caridad, vas a dar algo a una persona
Entonces, cumplir la penitencia te está llevando a enseñarte a hacer la caridad, por ejemplo. O es un ejemplo, no estoy diciendo el pecado de una persona. No. Un chacho que dice, mira, padre, me quedó mal con mi mamá, le falté respeto, deshonré a mi mamá, que es un mandamiento, no honrar a tu madre. Entonces, bueno, va a ir a pedir perdón a tu mamá. Es la penitencia. Tú no vas a pedir perdón a tu mamá. En el camino dice, bueno, el sacerdote no me ve y yo no voy a pedir y él no va a saber. Pero no es el sacerdote. Entonces, es decir, tú no estás confesando por esos 5 pasos. Si tú no cumples los 5 pasos, no hiciste una buena confesión. Ay, familia, ¿No hiciste una buena confesión? Esto es muy importante. Entonces, estos pasos para sí. poder, para crear conciencia y de saber qué debo de hacer antes de ir a confesarme. Sí, si tú no cumples los 5 pasos, no hiciste una buena confesión. Eso lo sentimos. Una persona viene, no hizo examen de conciencia, quiere hacer examen de conciencia ante el sacerdote, cuando hay una fila ahí de personas que esperan y digan, Padre, eso le voy a decir que hay muchos. Yo sé que ustedes no llevan cuenta, sí. ni nosotros tampoco, cada quien sabe sus pecados, pero hay muchas personas que duran hora y hora y hora y hora, y no es que quizás sean tantos los pecados, sino que ustedes pues le están aconsejando en ese momento. ¿Usted ve? Sí, porque a veces tarda más. A veces mí, tarda más que con una persona que con otra persona. Es decir, vino a hacer exámenes, a veces no siempre, porque hay unas confesiones profundas. A veces una persona, y me gusta mucho, después de hacer su examen de conciencia, anota sus pecados y viene ahí, hace su confesión y tú lo ves que está... Qué lindo, para que no se le olviden. Que no lo olviden. Así que ya, una buena confesión. Sí, pero esa es una buena y estrategia. Y la nota. Anotar los pecados, sí. por si acaso se te olvidan. Y también, como a mí también. hay personas que no saben hacer la confesión. Él olvida la confesión con el acompañamiento, por eso a veces se tarda mucho. También. Porque el pecado tiene nombre y apellido. ¿Cuál es el apellido de pecado? Por ejemplo, yo robé. Entonces, es un mandamiento de que no robar. Ajá. Entonces, el sacerdote no tiene necesidad de saber en qué circunstancias que te llevó a robar. Alguna, mira, para yo me llegué ahí, tenía hambre y no tenía comida en mi casa y mi mamá no me dejó. E empieza a explicar la explicación para decir por qué había llegado a robar. Pero eso no cambia nada. Es como decir una mentirita. No hay mentirita pequeña, la mentira es mentira, padre. No cambia nada, es robaste. Padre, y a no veces... es dar explicación. Padre, ¿Por qué? ¿Por qué hiciste que? Amén, padre, vea. Entonces, a veces hay un conflicto entre la ley civil y la ley de Dios. ¿Usted podría explicarnos un poquito respecto a la ley de Dios, que sabemos que es el amor? Sí, hermana Josefina, las leyes son fundamentales para la vida de un país porque establecen el orden social, el marco legal que regula la convivencia social, protegen los derechos individuales y garantizan la justicia y el orden. Por eso tenemos leyes muy importantes. Permiten la armonía social al establecer normas de comportamientos y mecanismos para resolver conflictos. Wow. Las leyes son muy importantes. A veces la sociedad procede de esta manera. Lo que es real en la vida hay que legalizarlo. Lo que es real, por ejemplo, como es real hacer el aborto, se legaliza el aborto. Porque se hace en la sociedad. Porque es real protegerse, tal vez, o que defender. Entonces, la pena de muerte, bueno, se legaliza. Lo que es real. O como hay prostitución, lo que legaliza la prostitución. Pero nada de esos pecados van con Dios. Por eso estoy yendo que lo que es real. Okay. Como hay robos, se dice, bueno, se va a leyes en contra del robo. Lo que es real se legaliza. Así procede la sociedad. Aún siendo pecado. Aún siendo pecado. Entonces, lo que es legal, a veces por la sociedad, lo civil es bueno, lo que es legal. Lo que es real se legaliza. Y lo que es legal es bueno. Ese es el procedimiento de la sociedad. Como el marihuana es legal,
es bueno por algunos. Wow. Como el aborto es legal, entonces un cristiano católico quiere decir es buena. Eso es cuando uno sigue la ley de la sociedad. Así procede. La ley del hombre. La ley del hombre. Pero la iglesia no es así. La iglesia no es así. Wow. Es evidente que no todo lo que se hace que por eso es bueno. Así es. Entonces, es para nosotros, para nuestra vida cristiana, interviene ahora la moral o la ética. Bueno, un poquito de diferencia, pero prácticamente va en el mismo sentido. La moral, la ética, la que enseña cómo debería actuar un cristiano, la ley de Dios, los mandamientos de Dios, la ley de cómo debería actuar un cristiano. Entonces, ¿qué es lo que es bueno? ¿Qué es lo que es malo? Nosotros en eso de bueno y malo no seguimos siempre la ley social, porque la ley social hay cosas que son buenas. Por ejemplo, no robar. Tú vas hasta va con el mandamiento de Dios. La ley dice también como uno no puede robar a otra persona. Pero hay cosas donde debemos, aunque lo social dice eso, pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice los mandamientos de Dios? Entonces uno, como cristiano, sigue el mandamiento de Dios. Lo que Dios manda, porque Dios es mayor. Dios supera la ley. Las leyes de la sociedad de un país difieren de otro, pero la ley de Dios es universal. Wow. Entonces yo no sigo lo que dice la sociedad. Y la ley de Dios es el amor, Padre. La ley de Dios es el amor. Yo sigo la ley de Dios. Entonces, lo que la ley social dice siempre no es lo que dice la ley. Entonces, cuando hay una contradicción entre lo que dice lo social o lo legal, yo tengo que seguir lo que dice Dios. Amén. Un cristiano sigue lo que dice Dios. Entonces, si Dios dice, no hay que matar, aunque te dicen hay que matar, tú no puedes matar como cristiano. Como cristiano. Es tan evidente de ver que los sacramentos nos alinean a tener una vida coherente. Sí. Coherente con los mandatos de Dios. De Dios. Ha sido una alegría tan inmensa ir compartiendo con nuestro reverendo el Padre Norberto cómo se viven realmente los sacramentos. Porque como siempre le he dicho desde hace años atrás, ellos no tienen la oportunidad en la homilía de explicar tan intensamente lo que ellos quisieran, lo que está pasando en este encuentro con Jesús. Por eso tú eres un afortunado, yo soy una afortunada de estar aprendiendo, catequizándome cada vez más para poder llevar o tratar de enderezar mi vida y que tú también enderece la tuya. ¡Qué alegría! Vamos a entrar, no sé qué tiempo nos queda, pero al menos vamos a iniciar y en el próximo programa pues continuaremos, Dios mediante, hablando de este otro sacramento tan conocido, tan necesitado, tan buscado como es, Padre Norberto, el sacramento de la unción de los enfermos. ¡Wow! Que a diario se solicita, Padre. Sí, hermana Josefina, por favor, le había dicho que tal vez el pecado de hoy es la falta, la inconsciencia sobre eso que es un pecado, podemos hablar de todo bien, pero si no hay conciencia sobre el pecado. Entonces vamos a dejar la unción de los enfermos. Yo quiero hablar de este, pues yo quiero aclarar ese punto. No, pero está bien, vamos entonces por el factor tiempo a concluir el tema de la confesión. Sí. Y dejamos entonces el próximo sacramento de la unción de los enfermos para que lo que hay dentro de usted, que usted no quiere irse sin terminar de que todos nosotros entendamos que es un pecado, vamos entonces a dar la conclusión con eso que usted tiene para que nosotros podamos entender y crear conciencia. Amén, Padre Norberto. Sí, me alegra mucho, hermana Josefina, porque Padre, ese es el problema en nuestro mundo.
Yo quisiera decir que el pecado es toda acción u omisión voluntaria contra la ley de Dios. Es decir, hacer, pensar o desear algo contra los mandamientos de la ley de Dios o de la iglesia, o faltar al cumplimiento del propio deber y a las obligaciones particulares, uno está cometiendo pecado. Ayer tuve la oportunidad de estar con un amigo. Estábamos yendo en la ciudad y su hija bromeando vio las bicicletas que están en la ciudad. Le dijo, me robo una bicicleta. Y su papá le dijo, está pecando. Y me dio mucha alegría. Porque el papá le está diciendo a la hija, solo de pensar en eso, que tú quieres ir a robar esa bicicleta que es pública ahí, que está por ahí, estaba pecando. Amén. Eso es que tenemos que tener padres así. No un padre que sí, pero en quien te ve, nadie te ve, entonces tú puedes ir con él. No, la conciencia, hay una pérdida de conciencia sobre el pecado. Entonces, todo lo que hacemos, no deseamos o dejamos de hacer, cumplir con esas obligaciones. Es como un hombre que se casó con su mujer, se separa, se va, no está cumpliendo con sus obligaciones. ¿Está en el pecado? Amén, Padre. Por eso hay pecado de palabra, de omisión, de todo eso. Tú estás pecando porque había jurado ante Dios que va a vivir con tu esposa o con tu esposo y después te separa. Entonces, no están cumpliendo, están en el pecado. Santo Dios. Padre, y yo pienso que una persona que tenga la conciencia, y le doy las gracias por esas explicaciones que nos está dando, una persona con una conciencia de saber que es un pecado, escuchando estas explicaciones, se entra y entra en su conciencia, en su yo personal. Y yo creo que lo piensa 2 veces. Sí. ¿Verdad que sí, Padre? Sí, es eso. En nuestros juicios acerca de los valores morales es lo que tenemos que saber. No podemos proceder según nuestras ganas. Wow. Según nuestras ganas, que a mí me da ganas de hacer eso. No. Como cristiano, no. Pedirle a Dios que nos ayude a dominar. Sí, no según nuestras ganas. Nuestro personal arbitrio. Pues en lo más profundo de nuestra conciencia y corazón hay una ley. Una ley escrita por Dios a la cual debemos obedecer, aunque tú estés en la política. Amén. Aunque tú estés... No, tú debes obedecer. Tenemos esta ley. La ley de Dios está ahí escrita en nuestro corazón, en nuestra mente. Entonces debemos obedecer esta ley. Eso es lo que debemos saber. En cuya obediencia consiste la dignidad humana, la dignidad de un cristiano, y por la cual seremos juzgados personalmente. Wow. Wow. Ahora entonces, sí. Uno debe saber eso en un sentido propio y verdadero. Tan solo son pecados los actos que de forma consciente y voluntaria van contra la ley de Dios, la ley de la iglesia, van contra la palabra de Dios. Por ejemplo, eso no está en la ley de Dios. Por ejemplo, Jesús dijo que hay que perdonar. Eso no está en los 10 mandamientos. Para que pero uno no pero está en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Le pregunté, hasta 7. Digo, no, 70 veces 7. Y tú no quieres perdonar. Tú dices, bueno, yo soy católico. Tú vas a comulgar, pero tú tienes una persona que no quiere perdonar. Arregla con tu hermano primero. Primero para ir, antes de ir al altar de Dios. Y luego entonces, ¿está en el pecado? Amén. Él piensa que está bien porque no están los mandamientos de Dios. Pero sí está en la palabra. Está en la palabra de Dios. Dios nos ha dejado. Gracias, Padre. Padre de entonces, verdad. hay un problema que la gente no tiene conciencia del pecado.
Y se confunde entre, ¿cómo la sociedad es legal? Y que quiera hacer lo que es legal. Yo estoy bien. ¿Está bien? No. Padre, de verdad, me da gusto que usted pues nos haya explicado de una manera tan clara lo que es crear conciencia de este sacramento, de la reconciliación. Estamos felices porque desde la tercera parte hemos venido hablando de este sacramento. Creo que es uno de los sacramentos que más tiempo nos ha tomado, porque hermana, es importante crear conciencia, y eso es lo que ustedes buscan, los sacerdotes. Otra cosa que quería aclarar, hermana, más, antes de finalizar. Otra cosa que quería aclarar más es la gente que pero yo lo que hizo yo no ofendí a Dios. Él ofende a una persona, dice que no ofendí a Dios, y lo que hizo no afecta a Dios. Es que lo que tú le haces mal al hermano se lo está haciendo al mismo Jesús. Así es que por eso, mi familia, hemos llegado. Que no le afecta a Dios. Hemos llegado. No le afecta a Dios en su naturaleza divina, porque Dios es inmutable. Amén. Tú no cambias a Dios, pero tú tocas el corazón de Dios. Amén. Lo que tú haces, si tú haces lo bueno, agrada a Dios. Amén. Y que tú haces algo que no le agrada a Dios, también afecta a Dios. Y que tú haces con un hijo de Dios, lo afecta a Dios, que es su creador. Y es por eso que de hecho, hay un evangelio del juicio final, hermana Josefina. Sí, el juicio final. Que el evangelio de San Mateo 25, 12 hasta 45 también. Amén. Cuando Dios dijo, tuve hambre, me dieron de comer, tuve sed, no me dieron de comer. Algunos no me dieron, otros me dieron, algunos no me atendieron, otros me atendieron. Y cuando Señor te vimos... Cuando lo hiciste y cuando no lo hiciste. Así es que por el momento, Padre, vamos a darle las gracias a Dios. No, la gente piensa como lo que hace una, pero no lo hace a Dios, Padre, y él piensa que le está bien. Me encanta porque el Padre cuando está aquí no se quiere ir, yo tampoco, porque de verdad estamos invadido por la presencia del Espíritu Santo. No es el Padre Norberto, es el mismo Jesús hablándonos a través de él. Vamos a continuar en la quinta parte con el sacramento de la unción de los enfermos, pero eso será la próxima vez. Así es que le damos las gracias a Dios, a la Santísima Virgen María y al Padre Norberto por habernos catequizado una vez más. Padre Norberto, muchísimas gracias. Esperamos la bendición de Dios a través de usted. Usted no se quiere ir, yo tampoco, pero hay que irse para volver. Bueno, ustedes son testigos, ¿eh? Ya ven cómo la hermana Josefina siempre quiere cortar el programa. Bueno, padre, vamos a terminar el programa. No me ponga en ese aprieto. Sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, por tu infinito amor, por dejarnos medios de salvación. Te pedimos perdón por los que no aprovechamos y desaprovechamos esos medios. Te pedimos que a través de estas catequesis, este compartir, podamos tener conciencia de lo que nos ha dejado y valorar eso para que podamos un día encontrarnos con Él, contigo, como es este programa, un encuentro con Jesús. Bendiga a todos los hermanos y bendiga a cada uno de nosotros, que tengamos conciencia de lo que hacemos y que cada vez nos aprovechemos de lo que nos ha dejado para salvarnos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, familia, por estar ahí, por ser un instrumento en las manos de Dios para escuchar esta catequesis que yo siento en mi corazón serán de mucho provecho espiritual en tu vida y en la vida de aquellos que tú también se lo compartirás. Será hasta la próxima. Bendiciones.